Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que están del otro lado. Hoy tenemos el placer de entrevistar al doctor Javier Ventura Traveset. Él es Head of Galileo Navigation Science Office de la Agencia Espacial Europea y vamos a hablar de un tema que a muchos nos causa muchísima atención, que es de la Estación Espacial Internacional. Así que, Javier, te doy la bienvenida a la Argentina, en mi casa, y creo que vos debés andar por Madrid en este momento. Sí, Mauro, buenas tardes desde Madrid. Un placer, estar aquí, hablar con Argentina y un placer estar contigo y hacer esta entrevista. Gracias, Javier. La primera pregunta que me surge ante el espacio es, ¿qué importancia tiene la Estación Espacial Internacional en nuestros tiempos, hoy en día? Bueno, Mauro, buena pregunta, ¿no? Yo creo que la Estación Espacial Internacional realmente es un símbolo precioso de la cooperación internacional. Fíjate, Mauro, que es el proyecto espacial más complejo de la historia. Estamos hablando de 400 toneladas que viajan a 28.000 kilómetros por hora, ¿no? En el que han participado pues 5 agencias espaciales, ¿no? Y que es un proyecto que lleva pues más de 20 años, ¿no? Empezó en el año 98 con el primer módulo, ¿no? Entonces yo creo primero es el símbolo de la cooperación del mundo en un proyecto espacial, ¿no? Fíjate, no quién hubiera dicho, ¿no? Rusos y americanos trabajando juntos, y esto es el caso, ¿no? En segundo lugar, un proyecto para ciencia fantástico, ¿no? Fíjate, Mauro, se han hecho más de 3.000 experimentos científicos complejos y pues creo que son del orden de 4.000 investigadores de más de 100 países, ¿no? Fíjate, una plataforma. ¿Y qué se investiga? Pues evidentemente unas condiciones muy diferentes a la Tierra, ¿no? Las condiciones de ausencia de gravedad, o que llamamos técnicamente microgravedad, que permite pues, estudios en campos como medicina, muy interesantes, estudios inmunológicos, estudios de osteoporosis, estudios de circulación, estudios en biología muy interesantes, estudios en tecnologías, estudios en observación de la Tierra, incluso en astronomía, ¿no? Y un campo educativo. Eso sigue estando activo. Todos los laboratorios ahora están en marcha y es un momento de máxima actividad. Hay 7 astronautas de forma permanente, nunca había habido tantos, desde el año pasado hay 7, ¿no? Y tenemos acceso tanto con naves rusas como americanos. Entonces yo creo que es un momento realmente de aprovechar la estación para ciencia y también para oportunidades comerciales. Un momento muy bonito. Qué bueno que destacás esto, Javier, porque uno piensa que el espacio está demasiado lejos, pero en realidad, para conocer nuestra propia Tierra, me imagino que el espacio es el puntapié inicial. Y fíjate, ¿no? La Estación Espacial Internacional, una gran parte de la tecnología y de la ciencia que se hace es para utilización en la Tierra, otra parte es para prepararse para misiones futuras, ¿no? Y para eso, pues vamos, tenemos prevista esta década, ¿no? Las misiones lunares y la siguiente década, pues posiblemente misiones tripuladas a Marte, ¿no? Pero una gran parte es para la ciencia en la Tierra, ¿no? Fíjate simplemente, por ejemplo, el sistema de soporte vital, ¿no? Todo el sistema de reciclado de agua, de reciclado de oxígeno, de purificación, por ejemplo, son tecnologías inmediatamente utilizables, ¿no? Y en el campo de la medicina o en el campo de ciencia de materiales o física te podría decir muchos ejemplos, ¿no? Javier, ¿cómo surge o cómo surgió en su momento la idea de colaboración de uno de los objetos, como vos bien decís, uno de los más grandes objetos que está suspendido en el espacio? Sí, de hecho, Mauro, es de los objetos visibles. El primero, evidentemente, es el Sol, el siguiente es la Luna y el tercero es la Estación Espacial, un objeto hecho por el ser humano. Lo digo como curiosidad, ¿no? Surge en los años 80, Mauro. Fíjate, es un proyecto al principio político, ¿no? El presidente Reagan, en esa época, en el año 84, si no recuerdo mal, toma la decisión de que quieren tener una estación espacial que le llaman Freedom, ¿no? No estaba concebida como internacional en ese momento, en un periodo de 10 años, ¿no? En ese momento se adhieren a este proyecto los europeos en el año 85 y luego formalmente en el año 87, la Agencia Espacial, se adhiere Japón y Canadá y el proyecto va cambiando, se hace cada vez más grande y en el año 93, con todo el cambio político de la Unión Soviética, ya se convierte en Rusia, se adhiere Rusia también y se convierte ese proyecto que se llama Freedom y Alpha en Proyecto Estación Espacial Internacional. Firman todos los países los 15 en el año 98 y el primer módulo se pone en órbita ese mismo año 98.
el módulo ruso, el primero. Qué increíble, qué increíble. Javier, y vamos a meternos ahora un poquito en la intimidad de la Estación Espacial Internacional. Yo sé que vos estás mucho en contacto con eso y con la información. Vamos a abrir la escotilla, por así decirlo, y quiero que me comentes cómo es la vida de los astronautas allá. ¿Hacen ejercicios, hacen experimentos, hacen observación? ¿Cómo es? Bueno, pues bueno, muy interesante. Por cierto, Mauro, estamos seleccionando nuevos astronautas en la Agencia Espacial Europea. Empieza mañana nuestra selección. Te lo comento y si quieres luego hablamos de ello, ¿no? Pues bueno, los astronautas, en este momento, el mes de abril, vamos a tener un astronauta europeo, se llama Thomas Pesquet, que es francés, de la agencia. Bueno, pues típicamente trabajan unas 40 horas a la semana, ¿no? Tienen un contrato, ¿no? No se les puede explotar, aunque muchas veces hacen horas extras, ¿no? Evidentemente se busca ese equilibrio. Es muy importante también tener un tiempo de referencia. Ten en cuenta que la estación a 28.000 kilómetros por hora tiene 16 amaneceres y 16 atardeceres en 24 horas. Con lo cual, si no tienes un tiempo, pues te vuelves loco, ¿no? Es importante tener una referencia, que es el tiempo de Greenwich, el tiempo que llamamos tiempo Zulu universal, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de referencia para dormir y despertarse. Típicamente se despiertan pues a las 6:30, 7 de la mañana, ¿no? Desayunan, se lavan, ¿no? No tienen ducha, tienen pues una serie de toallitas, tienen una higiene, ¿no? Muy importante. Desayunan pues con comida de estación espacial y a partir de ahí pues tiene una secuencia operacional de todo lo que tienen que hacer, muy, muy estricta, ¿no? Que es esencialmente instrumentación científica y experimentos en contacto con los distintos laboratorios, ¿no? En el caso de Europa, el laboratorio Columbus tiene un contacto, un centro permanente en Alemania, que es con el que continuamente hablan y realizan los experimentos. Típicamente van a trabajar hasta la hora de comer, comen, digamos, poco rápido, siguen trabajando, digamos, en ciencia o labores de mantenimiento de la estación o, si le toca a algún astronauta, un paseo espacial. De vez en cuando hay este tipo de trabajo, ¿no? Y típicamente alrededor de las 5 de la tarde termina la jornada laboral, siempre que sea posible. Y un tema muy importante que mencionabas, en efecto, es el deporte. Tienen que hacer un mínimo de 2 horas de ejercicio diario. Tienen pues una máquina de correr, tienen una máquina para ejercer distintos músculos, una bicicleta estática, ¿no? Es muy importante para compensar pues la ausencia de gravedad y la pérdida de masa muscular, ¿no? Son 2 horas obligatorias hasta las 7 y a partir de ahí pues van a cenar juntos. Normalmente sí que cena la tripulación junta, ¿no? En estos momentos de 7 astronautas, a veces hay más porque hay intercambios de tripulación, ¿no? Puede llegar a 11 personas, ¿no? Y si no, pues 7. Es muy importante ese espíritu de equipo y ahí tienen un cierto tiempo libre. Los astronautas pues están en redes sociales, pueden comunicar con sus familias. Se les invita también que hagan espíritu de equipo, ¿no? Que vean una película de vídeo juntos, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y el fin de semana también se les intenta respetar. Qué bueno, uno piensa que están todo el día trabajando y en ciencia y también tienen su tiempo de ocio, tienen un contrato como bien decís vos, Javier, de tantas horas por semana y qué bueno, Claro. ¿no? Sí, Uno, porque esto, también es importante, Mauro, que mantengan esa concentración y ese equilibrio psicológico. Todo eso está muy analizado, ¿no? Entonces, ese aspecto de salud, de estar bien, de hacer deporte, de mantenerse en forma, en la misma estación hay que estar en forma, ese aspecto de comer de forma muy ordenada, ese aspecto de horarios y respetar los ciclos que llamamos, ¿no? Circadianos, ¿no? Y ese aspecto de tener un estrés controlado, ¿no? Las misiones son típicamente de 6 meses. Cuando son más cortas, a veces hay misiones más cortas, al astronauta, digamos, le utilizan de una forma más, un poco más de horas al día, ¿no? claro, 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 claro que sí. Javier, me surge esta pregunta. Vos me comentaste que en el año 98 comenzó el proyecto, pero me pregunto sobre el tiempo de vida de la Estación Espacial Internacional. Digo, ¿será obsoleta en un tiempo o puede estar en el espacio por un tiempo indeterminado? Muy buena pregunta, Mauro, porque es algo que ha ido cambiando, ¿no? Tú fíjate, Mauro, cuando se concibe la estación espacial, se piensa y se concibe para un diseño, y eso es un diseño de ingeniería, la obsolescencia de los materiales, hasta el año 2016. Este era el objetivo. Pero claro, es una estación que continuamente se puede ir reparando, cambiando las baterías, los sistemas de oxigenación, ¿no? Puedes alargar la vida útil. En 2011
se ha hecho tal inversión y es tan interesante para la ciencia que se decide extenderla hasta 2020. Luego se decide extenderla, que es la situación actual, hasta 2024. Y todo apunta, ¿no?, que va a ser operacional, pues digamos, durante toda esta década, ¿no? La idea es que durante esta década la estación tenga, además de la contribución de las agencias espaciales, cada vez una contribución privada, comercial cada vez más importante, y que permitiría, digamos, tener módulos privados en la estación que se acoplaran. Y entonces, una de las ideas que están al final de su vida útil, esos módulos comerciales pudieran desengancharse de la estación y tener una estación ya privada, y el resto de la estación no se puede dejar en órbita porque sería basura espacial, peligroso, ¿no? Y la idea es reentrarla, se sabe hacer, quemándola en la atmósfera de forma controlada, de forma que no sea un riesgo, ¿no? Eso sería el panorama normal, digamos, alrededor de 2030. Y las estaciones y Perfecto. las agencias espaciales apuntan, ¿no?, a una estación espacial en órbita lunar que se llama Gateway, en la que trabaja la Agencia Espacial Europea también. Bien, Javier. ¿Y cuáles son las naciones? Vos hablabas en principio, algunas naciones que contribuyeron para la construcción, pero digo, ¿cuáles son las naciones que aportan financieramente y científicamente al proyecto? Hay naciones, por ejemplo, yo estoy hablándote de Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos la CONAE acá, como hablamos antes, pero ¿cuáles son todas las naciones? Quizás sean muchas para nombrarlas, pero que aportan científicamente al proyecto. Bueno, yo diría que diferenciaría entre aquellas que contribuyen al mantenimiento y a las operaciones y al coste de la estación espacial, son aquellas que firmaron el acuerdo intergubernamental que te mencionaba antes, Mauro, de 1998. Y luego hay las naciones que colaboran con experimentación, ¿no? Entonces, la primera categoría son 15 los países que contribuyen financieramente. En este caso, evidentemente, Estados Unidos y Rusia son las que más contribuyen. La Agencia Espacial Europea, son 11 los países de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea tiene 22 países, pero de los cuales 11 participan, y luego tenemos a Japón y Canadá, ¿no? Las agencias espaciales japonesa y canadiense. Este serían los 15, 11 más 4, ¿no? España también está entre estos 15 países, ¿no? Y luego, sin embargo, como decía, ¿no?, por ejemplo, en la experimentación científica ha habido más de 100 países que han participado, ¿no?, entre los cuales Argentina, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues son colaboraciones científicas a la carta, ¿no?, donde un país puede enviar un instrumento, puede participar en un grupo o puede pagar para desarrollar. Y los astronautas, fíjate, ha habido más de 240 astronautas que han accedido, pues son de 19 países diferentes, ¿no?, por encima de los 15, ¿no? Hemos tenido también turistas, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Javier, vos que estuviste acompañando y tenés vasta experiencia en la Agencia Espacial Europea y sobre todo del espacio, me pregunto, si querés a título personal, ¿cuáles fueron los momentos más memorables, ¿no?, de la vida de la Estación Espacial Internacional? Bueno, Mauro, estás hablando con un ingeniero científico, ¿no? Y claro, para mí lo más memorable tiene que ver con hitos, ¿no?, científicos y técnicos. Y sobre todo también estás hablando con una persona que lleva más de 30 años en la Agencia Espacial Europea, con lo cual, pues, mi patria segunda, ¿no?, es la Agencia Espacial Europea. Y asocio los momentos más emocionantes con hechos en que Europa, ¿no?, ha contribuido, ¿no? Por ejemplo, el primer astronauta europeo es un astronauta italiano, Umberto Guidoni, en 2001, por ejemplo, ¿no? O la primera vez que un astronauta fue comandante de la estación, ¿no? Un buen amigo que se llama Fran Devine, que es un astronauta belga, ¿no? Un día precioso para mí, y recuerdo el día, ¿no? El 7 de febrero de 2007 se lanzó el módulo laboratorio Columbus, ¿no?, que es el laboratorio más importante para Europa, ¿no?, un laboratorio clave, ¿no? Y fíjate, el 50% de los módulos de la estación lo ha hecho la industria europea, ¿no?, a veces al servicio de la NASA. O sea que todo eso nos ha marcado, ¿no? Yo creo, hay un momento muy triste, ¿no? Es evidente que el momento más difícil de toda la historia de la estación es cuando hubo el desastre en el año 2003, ¿no?, del transbordador Columbia, ¿no?, con 7 fallecidos, ¿no? Eso fue un momento muy grave. La estación, de hecho, el transbordador dejó hubo una interrupción, ¿no?,
hasta que volvió el Discovery, ¿no? En 2005, ¿no? Ese es el momento más difícil, ¿no? Y luego, pues todos han sido cosas bonitas, ¿no? Europa participó también con los módulos de carga ATV, el primero se llamaba Julio Verne, precioso momento para la historia de la agencia, ¿no? Y la selección de astronautas de 2008, ¿no? Y todos esos astronautas que yo he visto seleccionar han volado, ¿no? Nuestra astronauta italiana, por ejemplo, Samantha Cristoforetti, volará el año que viene, ¿no? Y tenía el récord de la mujer que más tiempo ha estado en Europa, ¿no? Y como cosas graciosas, si me permites, yo diría que una anécdota es un astronauta inglés que se llama Tim Peake. Fíjate, en la estación espacial, creo que fue en el año 2016, hizo la maratón que estaban haciendo en Londres, en su país, la hizo desde la estación espacial al mismo tiempo, ¿no? Con esa cinta nuestra, ¿no? Y creo que hizo el récord Guinness, sin duda, desde el espacio. Pues ha habido momentos también de este tipo, ¿no? Un balance muy positivo, Mauro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo esto que contás, porque me imagino, Javier, que también la historia de la Estación Espacial Internacional y de la Agencia Espacial Europea tiene que ver con vos, ¿no? Es parte de tu vida, es parte de tu Sí, hacer. sí, todos los que trabajamos en la agencia, ¿no? La sentimos, ¿no? La hemos visto. Yo empecé a trabajar en la agencia en el año 89 y en el año 89 se acababa de firmar el acuerdo que la agencia iba a participar, ¿no? Pero todo eso requiere tiempo, ¿no? Pues a partir de ahí lo he visto toda la historia, ¿no? Como el primer astronauta, el primer módulo Columbus, el primer vehículo de carga, la ventana cúpula, que es una ventana en la estación espacial que permite ver el mundo, ¿no? Una ventana de 80 centímetros grande, ¿no? Y luego varias ventanitas, pues también la ha hecho Europa. Pues sí, todo eso es muy emocionante. He conocido a los astronautas, los he visto seleccionar, ¿no? He estado con los compañeros de los, he participado en proyectos, ¿no? En efecto, es una emoción muy personal. Y hablando, vos dijiste una palabra clave recién, Javier, y es proyectos. Y me gustaría también ahondar un poquito más sobre los proyectos de ESA o de la Estación Espacial Europea, la Agencia Espacial Europea. ¿Cuál es el proyecto más científico, ambicioso, ¿no? O que tienen para los próximos tiempos, tanto para la Estación Espacial Internacional como para la humanidad, ¿no? Mauro, pues podríamos hablar horas, porque hablas con un apasionado de mi agencia y justamente el año pasado no, hace, en el año 2019, en noviembre, tuvimos lo que llamamos reunión ministerial de los países miembros, son 22, de la Agencia Espacial Europea. Los ministros se reúnen típicamente cada 3 años y deciden de alguna forma la agenda de las misiones de la próxima década y los presupuestos, ¿no? Y esta reunión ministerial que tuvo lugar en Sevilla, por cierto, en España, ¿no? Es la vez que más programas se han aprobado. Estamos en un momento precioso, ¿no? Entonces, te puedo contar algunos titulares, ¿no? Yo diría, mañana mismo, ¿no? Empezamos la selección del nuevo cuerpo de astronautas, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Vamos a seleccionar 4 o 6. Incluso tenemos un proyecto para astronautas, personas que tengan algún tipo de incapacidad física, con todas las capacidades intelectuales y científicas, pero, por ejemplo, que sean bajitas o que tengan una extremidad más larga, pues vamos a intentar también seleccionarlo. Fíjate, proyecto bonito, ¿no? De Qué bueno. integración y científico con todo el rigor, ¿no? Esto es un proyecto que empieza pues mañana con la selección, ¿no? Tenemos, por ejemplo, todo el proyecto lunar. Europa va a formar parte de la exploración lunar. Vamos a tener astronautas europeos en órbita lunar, ¿no? Desde el año 72 ningún ser humano ha salido de la órbita lunar y ahora vamos a tener astronautas europeos. Seguramente también antes de acabar esta década, pues posiblemente también en superficie lunar, ¿no? Esto es algo apasionante. Las naves que van a ir a la Luna, que se llaman Orion, hay un módulo que es el módulo de habitabilidad, donde van los astronautas, y hay un módulo que se llama el módulo de servicio, que es el que da la propulsión, el que da el oxígeno, el control térmico. Ese módulo hace Europa, por ejemplo, ¿no? O sea, sin Europa no podríamos ir a la Luna. Esto también da una gran satisfacción. Hay una estación en órbita lunar que se llama Gateway, y también Europa va a hacer una serie de módulos donde vamos a tener astronautas típicamente 90 días y también tenemos ya comprometidos astronautas europeos. Misiones a Marte. Fíjate ahora, este mes de febrero, que ha habido la Mars 2020 de los Estados Unidos, ¿no? El Perseverance, como sabes, ¿no? Claro. Y se ha posado ahí. Pues fíjate, esa misión tiene mucho que ver con nosotros, porque van a recoger muestras de Marte y la Agencia Espacial Europea durante esta década va a enviar una misión a Marte, recogerá esas muestras en cooperación con la NASA,
las pondrá en órbita marciana, las recupera una nave y las devuelve a la Tierra. Todo eso va a pasar pues al final de esta década, ¿no? Fíjate Y qué misiones. no, digo, es increíble. Mientras vos vas hablando, digo, pienso, por ejemplo, en Perseverancia, el rover que está ahí, y que sea un proyecto en parte estadounidense, pero que se acople a la Agencia Espacial Europea para luego, por primera vez en la historia de la humanidad, recoger esas muestras de Marte y traerlas en la próxima década a la Tierra, con todos los cuidados que requiere ese material que nunca pisó la tierra y con todos los protocolos, ¿no? Digo, me imagino que mañana o hoy mismo, no sé, el Ingenuity, el helicóptero también va a tomar imágenes y recoger también muestras para contribuir a eso. Y qué lindo esto que vos bien citás y creo que es la palabra cooperación. Claro, fíjate, te voy a decir una frase bonita, Mauro, que decimos en la agencia, ¿no? Decimos que la Agencia Espacial Europea, el ADN, es la cooperación internacional, es nuestro ADN, porque estamos formados por 22 países. Cooperar no es sencillo, pero como bien indicas es bonito y cuando se hace bien es muy eficaz comparar con hacerlo solo. Ningún país de Europa tendría la capacidad de hacer estas misiones y justamente esa unión nos ha permitido tener la segunda agencia del mundo, ¿no? Pero fíjate, donde sí que creo que somos la primera agencia del mundo es en la capacidad de trabajar con todas las agencias del mundo. Vamos a enviar una nave en 2022 a Marte, ExoMars 2022, nuestra, que es en cooperación con Rusia. Fíjate, estamos trabajando ahora una nave que está en órbita Mercurio, que se llama Bepi Colombo, que es en cooperación con la Agencia Espacial Japonesa, ¿no? Trabajamos con la India y trabajamos incluso con China, que es a veces un poco más complejo, ¿no? O sea que trabajamos con todas las agencias y tenemos también acuerdos de cooperación con Argentina, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, una estación de espacio profundo, de las más importantes, en la provincia de Mendoza, ¿no? Qué lindo, Javier. Me pasaría horas y horas conversando con vos porque es tan interesante y tan apasionante. Algunos se preguntan, pero ¿por qué gastamos millones en el espacio? Y también yo contestaría, ¿no? Porque descubrir el espacio nos significa descubrir de dónde venimos nosotros, porque no olvidemos que somos, a ver, poéticamente quizás lo voy a decir, Javier, permitime esto, somos polvo cósmico, ¿no? Venimos de aquello. Sí, Mauro, lo dices muy bien, ¿no? Una sociedad que no explora está muerta, ¿no? Pero yo te diría también hay un espacio también absolutamente aplicado en nuestras vidas, ¿no? Que la Agencia Espacial Europea dedica mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro GPS europeo que se llama Galileo, ¿no? Fíjate, lo empezamos a operar, ¿no? En 2016 ya tiene más cerca de 2.000 millones de utilizadores, 2.000 millones de móviles que utilizan el sistema Galileo. Fíjate, Europa tiene el sistema de observación de la Tierra, de satélites de observación más completo del mundo, y que es absolutamente esencial en el diagnóstico del cambio climático. Nos da un diagnóstico acertado de la gravedad del problema y también nos permite monitorizar si las medidas que se toman son eficaces. Piensa en los satélites meteorológicos o posiblemente estemos tú y yo hablando a través de un satélite ahora mismo, Mauro, y si no, Tal pues cual. no podríamos hablar, ¿no? Tal cual, es así. Y me acuerdo, y para ir finalizando la entrevista, me acuerdo, Javier, cuando desde Argentina se lanzó el primer satélite, no el primero, pero uno de los últimos, que fue el ARSAT-1, y también se ha lanzado el SAOCOM, y el SAOCOM que salió desde la Guayana, ¿no? Al espacio, que todos estábamos emocionados viéndolo transportarse en el vehículo Ariane, y decíamos, bueno, pero ¿qué nos hace esto de tener soberanía espacial? Y muchos científicos de la CONAE, que vos bien conocés, nos decían por qué esto. La Argentina es un país que tiene mucha tierra y esto nos permite ver la salinidad de los mares, ver cuándo en los campos puede haber alguna plaga, ver cómo es la humedad de nuestros suelos y toda esa información contribuye también a que económicamente todo funcione mucho mejor. Fíjate, Mauro, en esos campos llamamos lo que se llama el factor multiplicativo de la inversión espacial.
pues lo que acabas de mencionar, son típicamente factores por 20. Cada euro invertido multiplica por 20, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la observación de la Tierra o en el campo de las telecomunicaciones o de navegación. Así es, Mauro. Y además, yo creo que un país con orgullo, como es Argentina, ¿no? Pues merece tener científicos del primer nivel, merece participar en esos proyectos y eso crea también un orgullo, ¿no? Y ganas de tener nuevos científicos y ser mejores, ¿no? Tal cual. Bueno, Javier, yo te agradezco realmente por tu tiempo. Sé que tenés una agenda muy ocupada y realmente te agradezco porque creo que es algo muy importante que el espacio se acerque a nosotros o a los latinoamericanos o a los europeos o a los norteamericanos. Y creo también que es una forma de acercar nuestro idioma, el español, al espacio de una forma u otra. Claro que sí, Mauro. Ha sido un auténtico placer y a tu disposición. Y de nuevo, ¿no? Yo, mi sueño y mi mensaje desde la Agencia Espacial Europea es que Argentina es un país amigo, ¿no? Y un país con el que colaboramos y al que agradecemos su colaboración, nuestra estación espacial, que tiene una estación que tenemos en Mendoza, y a Sudamérica. No, no podríamos lanzar ninguno de nuestros satélites sin nuestro territorio en la Guayana, territorio Guayana francesa, que está en Sudamérica, y es una zona privilegiada por estar cerca del Ecuador, y gracias a todo ello, pues somos un país, una potencia importante. Muchísimas gracias, Mauro. Bueno, muchas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Javier Ventura Traveset, el Head of Galileo Navigation Science Office de la Agencia Espacial Europea.